Hola chicos, ¿cómo están? Dios me los bendiga siempre. Les mando un fuertísimo abrazo y espero estén excelentemente muy bien ustedes y sus familiares y todo su entorno. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular porque aunque muchas veces no lo queremos decir, ¿ok? Siempre lo estamos mencionando en ciertas situaciones. Bien sea en silencio, ¿ok? O bien sea porque ya lo escuchamos en el entorno. Y esto se trata básicamente de la culpa, ¿ok? Hay una de las cosas que a mí nunca me ha gustado mencionar y es este tipo de cosas. ¿Por qué? Hoy lo voy a explicar directamente. Cuando hablamos de la culpa, tenemos que aprender primero a tener cuidado desde dónde lo estamos diciendo. Primero vamos a hacerlo desde nosotros, ¿ok? Y después lo hacemos desde el exterior, ¿ok? Pero antes, lo importante que te quiero decir es que antes de tener culpa, ¿ok? Es importante reconocer la responsabilidad. Bien, hay acciones, ¿ok? Que se pueden ver como una culpa, pero se pueden sentir destructivas, ¿ok? Y básicamente eso destruye, así de sencillo. Destruye porque te lleva a un estado donde te vas a sentir totalmente distinto, sobre todo cuando eres señalado o señalada. Pero eso no tiene nada que ver quizás con la acción del momento, sino con cosas del pasado que de alguna u otra forma generaron esa sensación en ti y que nunca lo entendiste, ¿ok? Por ejemplo, eres pequeño, cometiste una acción, a lo mejor para ti era lo más divertido, lo más normal y seguramente te encontraste con personas que te señalaron y dijeron en algún momento que era culpa tuya, ¿ok? Y la forma de señalarte no fue realmente asertiva, porque tú sentiste que no hiciste nada malo o a lo mejor hiciste algo que no era tan bueno, pero que seguramente no te pudieron reprender muy bien. Y cuando hablo de reprender, puedo hablarte desde la familia, desde el colegio, desde un entorno deportivo, desde un entorno donde haya muchas personas y evidentemente como no todos pensamos igual y no todos podemos ser asertivos en ciertos momentos, seguramente te pudiste haber encontrado este tipo de personas, ¿ok? Pero cuando uno aprende a racionalizar básicamente las cosas, ¿ok? Nosotros podemos entender cómo puede funcionar la culpa o no, ¿ok? Como te digo, para mí siempre hay como dos puntos. Cuando tú lo hablas desde un punto oscuro o un punto de luz, ¿ok? Tú podrás entender las cosas. Si yo te digo a ti hoy que tú tienes la culpa de algo y te hace sentir mal, seguramente lo podrás percibir, ¿ok? Desde un punto de vista mucho más oscuro, ¿ok? Porque la sensación que te lleva es quizás de tristeza, de frustración, de rabia, de muchas sensaciones que no te ayudan quizás a comprender la situación. Pero si yo te digo a ti que la culpa que tienes o que en este caso te estoy señalando, tú la llevas directamente a una responsabilidad, como que bueno, más que culpa, asumo que fue mi responsabilidad, ¿ok? El hecho de cómo hice sentir mal a esa persona o como la culpa que se generó en ese momento fue por una acción que yo hice o una acción que no tengo la responsabilidad y que sencillamente tú me estás culpando. Nosotros tenemos que aprender a básicamente a generar criterio sobre ese tipo de cosas, ¿ok? Por ejemplo, yo no nombro culpa porque yo entiendo que los seres humanos, todos nos podemos equivocar, pero también tenemos la oportunidad de responsabilizarnos, ¿ok? La culpa va directamente a el problema, ¿ok? Y la responsabilidad va directamente a la solución. Sobre todo cuando tú reconoces que lo que tú hiciste no estuvo bien y que tienes la responsabilidad, por ejemplo, de pedir disculpas o de decir, bueno, mira, esto que yo hice no estuvo bien, o si es algo muy grave, seguramente va a haber otros medios por lo cual se va a ejecutar una acción que genere un bienestar al final de todo, ¿no? Pero siempre si te enfocas en la solución, siempre vas a ver una forma de salir de ahí, ¿ok?
Pero cuando esa culpa te está entristeciendo, te está llevando a sensaciones que realmente no te hace sentir bien, hay que trabajarlo. Sobre todo con cómo lo podemos trabajar. Primero sintiendo compasión y misericordia por uno mismo. ¿Ok? Muchas veces pasamos por situaciones en nuestras vidas donde es muy fácil señalar, y seguramente te has encontrado con personas que te han señalado mucho y has sentido culpa. Esa culpa puede ser castigadora, ¿ok? Y cuando tú sientes culpa, entonces tú sientes como ese cuidado de no hacer nada porque sientes la sensación de culpa, como que eso que estoy haciendo le está haciendo daño a otra persona, cuando quizás no es ni eso lo que está pasando, ¿ok? Solo que por años, en situaciones que vienes arrastrando por X, por familia, por entornos de colegio y todo lo demás, como te digo al principio, ha generado esa sensación. Entonces yo tengo que empezar a comprender cómo funciona desde ahí. Por eso es que las personas de hecho Jesús lo dice, que no juzgues realmente, ¿ok? Es mejor que no juzgues y no hables de culpa, porque todos los seres humanos cometemos errores y de alguna u otra manera tenemos que aprender a cambiar el lenguaje para comprender cuál fue la forma o la acción que hice que no estuvo bien y que puedo corregir, porque se trata de eso. Si en la vida básicamente venimos a evolucionar, tenemos la oportunidad de corregir y de mejorar. Eso es como, por ejemplo, hablar del pecado. Cuando te dices que tú eres un pecador, vas al infierno y todo eso también te genera culpa, te genera sensación de malestar, entonces te sientes mal, te aíslas y básicamente haces de un mundo totalmente diferente sin querer enfrentar esa realidad, ¿ok? Pero realmente cuando vemos eso como, por ejemplo, el pecado, lo vemos como el error que cometí, que quizás no me está llevando por un buen camino, hoy yo tengo la oportunidad de mejorarlo asumiendo la responsabilidad, ¿ok? Y sí, nosotros asumimos la responsabilidad de nuestras vidas porque Dios de hecho nos hizo a su imagen y semejanza, pero también nos dio libertad y discernimiento. Dios no nos puede quitar eso porque Él fue el que nos dio eso. Entonces eso lo debemos comprender desde ahí, desde esa libertad de discernimiento, y que todo lo que nos pasa básicamente lo hemos construido nosotros, ¿ok? Pero por eso te digo, no es cuestión de hablar de culpa ni de juzgar, porque hoy tú tienes la oportunidad de cambiar eso, esa percepción que tienes de ti mismo y de los demás, ¿ok? Sobre todo cuando tú te conoces a ti mismo, porque cuando pasas ese proceso de reconocer quién eres, hacia dónde vas, cómo eres, cómo actúas y todo ese tipo de cosas, y que eres realmente objetivo, porque eso también, okay, tenemos que también aprender a hacerlo. Nosotros podemos reconocer cuándo podemos tener la responsabilidad o no de una situación. Y la responsabilidad puede ser igual a la culpa, pero la culpa, como te digo, puede ser destructiva, ¿ok? Por eso es que yo te invito directamente a que hables de responsabilidad. Si yo, por ejemplo, no sé, tuve un accidente de tránsito donde yo choqué un carro, ¿ok? Y reconozco que fue mi responsabilidad. Entonces, si yo me enfoco en la responsabilidad, seguramente voy a tener una solución. Pero si me enfoco directamente en la culpa, y de hecho me hablo desde la culpa y digo, no puede ser, como yo cometí esto, y me pongo triste y todas esas sensaciones que me invitan a sentirme muy mal por lo que hice, seguramente me voy a enfocar en eso y se va a expandir un problema mucho más grande. ¿Por qué? Porque esa situación que me pasó no define quién soy. Sencillamente es una situación que se puede resolver. Y eso es lo que yo quiero que también aprendas a ver, porque hay situaciones muy mínimas, muy sencillas que se pueden solucionar. Y a lo mejor tendrás situaciones difíciles, como por ejemplo el dinero, no me alcanza hoy, me pasa esto, y a lo mejor estás enfocado en eso, es precisamente porque se está expandiendo el nivel de problemas que estás llevando a tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando tú siempre te hablas desde la culpa, seguramente eso se podrá expandir y siempre vas a sentir la sensación de que todo lo que pasa está bajo tu responsabilidad. ¿Ok? Y no es así. Hay cosas que también tienes que ser claro y tienes que aprender a tener criterio, y que hay cosas que no dependen de ti y que tú no controlas.
Eso es claro. Y eso es muy claro que lo tengas presente. ¿Por qué? Porque en la vida de cada uno de nosotros tiene una circunstancia, una situación que vivir y una vida que vivir. ¿Ok? Solo lo único que te estoy invitando, perdón por la redundancia de esto, pero lo único que te estoy invitando es que tú seas objetivo y que tú puedas aprender a tener criterio, ¿ok? Y que por medio del conocimiento tú puedas ganarle a la ignorancia de muchas cosas y liberarte principalmente de la culpa, de esa sensación que te entristece y que te lleva a sentirte como que todo lo que tú haces quizás está mal o está bien, o todo lo que tú generes en una persona tienes que tener un mínimo cuidado, porque si no todo es culpa tuya, ¿ok? Como te digo, es preferible hablarte desde la responsabilidad, porque mira esto, en ese ejemplo que yo te dije, por ejemplo sobre el carro, chocaste un carro, cuando tú lo comprendes desde un punto de vista, por ejemplo, que es algo material, que es algo que se puede solucionar perfectamente, tú puedes, ¿ok? Asumir la responsabilidad. Decir, bueno, sí, fue mi error, mira, lo choqué yo, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Seguramente lo que va a pasar es que tienes que llevar el carro al mecánico o a un taller donde lo puedan arreglar. Y seguramente va a trascender a la solución. ¿Sí? Dependiendo de ese grado de responsabilidad que tú tengas sobre las cosas, ¿ok? Es preferible que tú te enfoques en la solución. A lo mejor la persona que fue chocada, reaccionó de una manera altanera o alterado o alterada, y a lo mejor te habló con groserías y todo eso, y a lo mejor eso contribuyó a que tú te sintieras más culpable. Resulta que no, que esa acción que también está teniendo la persona es normal por la rabia, pero esa acción netamente, esa respuesta no es tu responsabilidad. ¿Ok? Porque a lo mejor esa persona viene con situaciones que de alguna u otra manera la tienen estresado o estresado, y bueno, le chocan el carro y a lo mejor se estresa. Pero esa acción no tiene nada que ver con tu responsabilidad. La responsabilidad en sí es la acción que existe y que se puede solucionar. Y que dependiendo cómo tú reacciones también es que tú puedes solucionar con las cosas. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo. Llévalo igual a tu terreno. A veces estamos en la familia y de una vez te responsabilizan desde la culpa, diciéndote, eso es culpa tuya. Eso pasó porque tú eres así, tú eres culpable, y siempre te están señalando y siempre te sientes así señalado. Entonces, claro, cuando vienes a ver, te sientes el peor de todos o la peor de todos. Pero como te digo, tienes que aprender a generar criterio sobre cosas que no dependen de ti. Ojo, desde la humildad, porque también nos cuesta, y reconozco, a veces a mí me pasa, pero nos cuesta aceptarlo porque tenemos el ego por ahí arriba o porque somos muy vulnerables. Pasan por dos razones: o porque eres muy vulnerable o porque eres muy egocéntrico, o porque sencillamente, mira, no te interesa. Y sí, o sea, hay cosas que cuando la gente, o sea, te estoy hablando desde el exterior, te quieren señalar culpándote de algo que ni siquiera tú te sientes culpable, tú debes saberlo porque tú has generado criterio y has sido objetivo contigo mismo. ¿Ok? Y fíjate, según el nivel de conciencia que tú puedas generar en el transcurso de tu vida, tú podrás sentir un nivel de responsabilidad con cosas y personas. Pero no todo tiene que estar bajo tu responsabilidad, porque hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no. Entonces la invitación siempre es, háblate desde la responsabilidad, pero con compasión y misericordia. Porque la línea de la culpa puede ser muy destructiva, pero también puede ser un punto de vista más como que, bueno, es una señal de que, mira, cometí un error y tengo que solucionarlo. Pero yo prefiero llamarle responsabilidad. Igual estás con tu pareja y a lo mejor hiciste sentir mal a tu pareja, a lo mejor le fuiste infiel, a lo mejor, no sé, pasó una discusión muy fuerte. Entonces uno también tiene la responsabilidad de reconocer que tu acción no estuvo bien y pedir disculpas y buscar la forma de mejorar. De hecho, con las parejas es un poco más fuerte porque es un reto constante. Solo que hay que tener disposición y humildad para avanzar, para aprender, y a veces nos cuesta.
Porque puede ser muy vulnerable o puede ser muy egocéntrico. Puede pasar por dos razones y tenemos que aprender a reconocer. Una de las cosas que a nosotros nos ayuda muchísimo a avanzar, a mejorar y a crecer es el conocimiento. Por ejemplo, cuando tú tengas esa sensación de culpa, por ejemplo, tú puedes buscar por YouTube, puedes buscar por Google, puedes buscar por la IA, por donde tú quieras, pero para que tú entiendas por qué esa sensación te está llevando a eso, a actuar de esa forma. Y cuando tú actúas desde una irresponsabilidad, por decirlo de alguna forma, seguramente tienes la oportunidad de decir, hey, fue mi error, fue mi acción la que no te permitió hacerte sentir bien y yo tengo ahora la responsabilidad de cambiar eso. Y ojo, a veces no te vas a encontrar con personas que sencillamente van a aceptarlo así. Y es normal. Pero ya eso es cuestión de decisión de la otra persona. Tú tienes que hacer con disposición, humildad y sobre todo con el corazón en la mano, el reconocer quizás que hay cosas que no dependen de ti y que a lo mejor tuviste una responsabilidad que asumiste y que generaste una mala sensación y bueno, tú pides una disculpa. Pero ojo, también hay que tener criterio, como te digo, porque también vivimos en un mundo donde hay personas que se sensibilizan por todo, ¿ok? Y tú no puedes estar pidiendo disculpas a todo el mundo y tampoco te puedes sentir culpable de cosas que no corresponden a tu vida. Por eso es que generar criterio es importante, porque primero hay cosas que no puedes controlar, te lo digo una y otra vez. Hay cosas que no dependen de ti. Solo que cuando estás acostumbrada a que todo el mundo te culpe, seguramente ya todo te lo tomas para ti. Y tú haces que todo el mundo esté bien y todo el mundo esté perfecto. Y entonces estás viviendo para agradar a los demás. Y eso no es vida tampoco. ¿Por qué? Porque tú tienes una vida que vivir. Y no siempre tienes que pedir permiso para crecer, para avanzar, para hacer algo, porque sientes que le estás haciendo daño a otra persona. Sobre todo imagínate que te consigues a una persona que te dice no hagas esto porque esto no debería ser así o porque si haces esto es muy egoísta de tu parte y tú piensas que tú dices bueno, pero es que lo que yo estoy haciendo no está mal. Genera criterio. O sea, tenemos que llegar a desarrollar, porque ya la tenemos, a desarrollar esa capacidad que nos permita a nosotros entender lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, hacia dónde vamos, y eso lo hacemos con humildad y conocimiento, saliendo de la ignorancia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en el camino te vas a encontrar personas, situaciones que de alguna u otra manera te van a hacer sentir culpables. Por ejemplo, estás creciendo, te la pasas trabajando duro, pero también te das tus buenas vacaciones. Y de repente te dicen, pero no invitas ni siquiera a tu familia, ni siquiera a tus amigos, ni siquiera esto. Entonces te quieren generar una culpa. ¿Por qué? Porque no estás haciendo algo que puede hacer bien a los demás. Ojo, es bonito hacerlo, pero también tú manejas tus posibilidades. Si tu posibilidad ahorita, después de un trabajo duro, es que tú te des un viaje tú solo, está perfecto. Que más adelante tú tengas la intención de ayudar a tu familia, decir, bueno, lo voy a ayudar y voy a hacer que ellos también vivan una vida como a mí me gustaría, genial. Si tú te quieres lanzar ese peso en el lomo, está bien. Eso no está mal, porque la familia es importante. Pero nadie te puede hacer sentir culpable porque tú, después de trabajar tanto, te estés dando un gusto. Después de haber logrado tantas cosas, te puedes dar un gusto. Nadie te puede hacer sentir mal por eso. Y procura de que esa persona que no te esté haciendo sentir así, no seas tú mismo o tú misma. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estás contribuyendo a limitarte a vivir. Y eso no es vida. Eso no es vida. ¿Ok? Entonces cada quien va a tener su vida, cada quien va a tener su propia circunstancia y sus propias situaciones. Entonces tú aprendes a tener criterio, a controlar lo que tú puedes controlar, ¿ok? No lo que no puedas controlar porque te desgastas, pero también a saber cuándo asumir la responsabilidad y cuándo no, cuándo pedir disculpas y cuándo reconocer que mira, sí, efectivamente fui responsable de esto, asumo la responsabilidad. Y de hecho sale mucho más fácil, porque de hecho Jesús dice en la Biblia, la verdad te hace libre.
Cuando tú sabes que cometiste un error, mira, es preferible que de una vez corrijas y digas, bueno, sí, cometí el error. Y a veces nos cuesta, pero es mejor. Porque a veces sabemos también que así fue, que ese fue el error que cometí, que de alguna u otra manera no hizo sentir bien a los demás o ni siquiera a mí. Hay veces que hacemos cosas que ni siquiera nos hace sentir bien a nosotros. Por eso es que tenemos que empezar por nosotros. Por ejemplo, cuando somos infieles con nosotros mismos, cuando hacemos cosas que no queremos hacer, todo ese tipo de cosas te puede generar hasta culpa. Pero tú dices, bueno, yo tengo que empezar a hacer lo que yo quiero porque eso es parte de mi responsabilidad. Y hay cosas que no siempre vas a hacer lo que te gusta, pero también puedes entender que hay cosas que te van a hacer crecer. Entonces se necesita mucha humildad de todo eso, pero tienes que aprender de alguna u otra manera a generar criterio para saber si tuviste o no la responsabilidad sobre algo o sobre una acción que tuviste, con humildad. No mezcles al ego ahí. Porque hay un ego que es bueno, hay otro ego que no es tan bueno, pero normalmente siempre lo desarrollamos con el ego que no es tan bueno. Entonces es preferible hacerlo desde la humildad, de reconocer. Y si tú consideras que lo que tú hiciste no estuvo mal o no le hizo daño a nadie, mira, no es necesario pedir disculpas. Con sencillez, con humildad. ¿Ok? Pero si de lo contrario fue así, bueno, ya sabes que lo puedes hacer. Entonces hay que liberarnos un poco de todo esto, hay que también ir un poco más hacia adentro, porque nosotros a veces nos sentimos culpables de ciertas cosas. Si viene de infancia, viene en un proceso de adolescencia, o viene porque antes me decían mucho o me culpaban mucho de situaciones que no me correspondían, y seguramente hoy pasa cualquier cosa, por más mínimo que sea, pero yo lo asocio con eso. Entonces yo tengo que empezar a sanar y a perdonarme todo eso. Y por eso les decía que uno lo hace primero con uno, con compasión y con misericordia. ¿Ok? Hay que ser compasivos con nosotros mismos, pero también soltar eso que no nos corresponde, porque va a ser la mejor manera de que tú puedas avanzar. ¿Ok? Y asume la responsabilidad de tu vida. Y además de eso, puedes construir la vida que tú quieres. ¿Ok? Entonces, en vez de culpa, responsabilidad con criterio. Bien, y sé compasivo y misericordioso contigo mismo para que seas después con los demás. Así que no quiero show, el show lo monto yo. Dios me lo bendiga y les mando un fuertísimo abrazo.